Hola, hoy vamos a hablar sobre las relaciones entre las epistemologías hermenéuticas, fenomenológicas y teoría crítica con la psicología científica. Trabajo realizado por Santiago Espina, Karen Mora y Luisa Molina. La hermenéutica. La hermenéutica tiene como objetivo comprender el sentido de la vida humana, comprender el sentido auténtico de un texto en una intención dada y comprender el gran texto de la historia del mundo escrito pues inconscientemente por la humanidad. Esta involucra un intento de describir y estudiar fenómenos significativos de una manera detallada y cuidadosa, basándose siempre en la comprensión práctica. La hermenéutica fue desarrollada para examinar textos bíblicos con el interés de construir y también reconstruir el mensaje de Dios que se creía que contenían los textos en esa época. La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto siempre un diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar lo que dice la otra persona con otro punto de vista y siempre va a estar bien. En la psicología y hermenéutica, una de las cosas es explicar la naturaleza y una muy distinta es comprender la vida humana y pues sus expresiones. Entonces, la hermenéutica fundada en la psicología comprensiva debe remontar la exterioridad de las expresiones hacia una interioridad que las ciencias naturales a veces olvidan. La vida es expresión y la tarea de la hermenéutica no es pues explicar lo exterior en lo que la experiencia se expresa, sino comprender la interioridad como el diálogo interno que acompaña a toda expresión. Jean-Paul Gustave Ricoeur fue un filósofo y antropólogo francés conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en las mismas tradiciones que otros notables fenomenólogos hermenéuticos como lo son Husserl y Gadamer. Él ideó la hermenéutica del testimonio, que con esta trata de mostrar que, a pesar de darle la dimensión de contingencia histórica que le faltaba al concepto de mundo del texto y de introducir la mediación histórica de la conciencia, no rompe con los lineamientos kantianos, desde las cuales Ricoeur ha concebido su hermenéutica filosófica, ya que el testimonio es pensado desde la relación kantiana entre las ideas y su presentación sensible. Bien, Ricoeur propone una hermenéutica en la distancia, lo que hace que surja una interpretación en el hecho de que haya una distancia entre el emisor y el receptor. De esta hermenéutica surge una teoría cuyo paradigma es el texto, es decir, todo discurso fijado por la escritura. Al mismo tiempo, este discurso sufre, una vez emitido, un desgarramiento en la intención del autor y cobra independencia con respecto a él. El texto ahora se encuentra desligado del emisor y es una realidad metamorfoseada, en la cual el lector al tomar la obra se introduce, pero esta misma realidad metamorfoseada propone un yo que debe ser extraído por el lector en la tarea de la hermenéutica. Para Ricoeur, interpretar es extraer el ser en el mundo en que se halla el texto. De esta manera se propone estudiar el problema de la apropiación del texto, es decir, la aplicación del significado del texto en la vida del lector. La reelaboración del texto por parte del lector es uno de los ejes de la teoría de Ricoeur. Ignacio Martín Baró nació el 7 de noviembre de 1942 en Valladolid, España, y falleció el 16 de noviembre de 1989 en San Salvador. Fue un psicólogo, filósofo y sacerdote jesuita español que dedicó la mayor parte de su vida a la investigación de la difícil realidad social y política de El Salvador. Su obra tiene en la actualidad una influencia notable entre investigadores, ideólogos y académicos de distintas posiciones alrededor del mundo. Martín Baró publicó 11 libros y una larga lista de artículos culturales y científicos en varias revistas del norte y latinoamericanas. Martín Baró fue un psicólogo influenciado por la teoría crítica, ya que en sus escritos y discursos rechazó la cómoda y falsa idea de que la psicología es imparcial. En lugar de esto, él inventó
una psicología crítica y comprometida con diferentes proyectos de sociedades alternativas que se venían gestionando en Latinoamérica desde hace muchos años atrás. Martín Baró tuvo una reconocida habilidad para integrar diversas teorías y cuestionar las creencias tradicionales. Él cuestionó los modelos de la psicología tradicional y asimismo consideró que esos modelos eran inadecuados para confrontar las situaciones generadas directamente por la violencia estructural en El Salvador, donde allí convivía. Tuvo una mente ágil, fue capaz de relacionar conceptos aparentemente contradictorios. Su trabajo pues ha inspirado el desarrollo de la psicología social, de la liberación en América Latina y de la psicología comunitaria alrededor del mundo. Baró luchó por los derechos humanos, la igualdad y la justicia social en El Salvador. Él criticó el impacto negativo de la política estadounidense para su país y fue muy influyente en un amplio rango de académicos y activistas de Estados Unidos. Fue seguidor de la teología de la liberación y padre de la psicología social de la liberación. Y principal referente de la psicología social latinoamericana, especialmente en psicología comunitaria y psicología política. La fenomenología de Jean-Paul Sartre nació el 21 de junio de 1905 en París, Francia. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. También fue un exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Jean-Paul despierta su interés por la filosofía en Bergson, con la lectura del ensayo sobre los hechos inmediatos de la conciencia. En Bergson encuentra reflexiones sobre la duración, la conciencia y sobre todo un estado de conciencia. Para Sartre, toda reflexión filosófica parte de un sujeto y vuelve a él. Aparte de Bergson, le interesan Kant, Hegel, Platón y sobre todo Descartes. Su encuentro con la fenomenología se ve estimulado por una conversación con Raymond Aron, quien le contagia el deseo de conocer a Husserl y a Heidegger. La fenomenología viene a dotar de claridad y explicación a una serie de cuestiones que hasta entonces yacían en él una forma homogénea e informe. Sartre puede pensar finalmente su conciencia será conciencia del mundo, como es la conciencia del yo. La fenomenología a Sartre le ha enseñado a no transigir con el mundo para captarlo mejor y comprenderlo. Con la noción del fenómeno, ahí señala Sartre que la fenomenología ha logrado dejar atrás los posibles dualismos de ser y apariencia, adentro y afuera, acto y potencia, causa y efecto, etc. Para Jean, la fenomenología no solo es tematizada, sino puesta al mismo tiempo en acto. Sartre lleva el cumplimiento la fenomenología a su mayor peculiar manera. En definitiva, para él la fenomenología es la que le brinda el magma para desplegar sus inquietudes filosóficas y a la que le ayuda a movilizar su pensamiento filosófico. Él retoma de Husserl la idea de que toda conciencia es conciencia de algo, pero que los objetos de análisis de Sartre se diferencian netamente de los de aquel. Sartre descubre la contingencia. Esta fue una gran idea filosófica que él tuvo y de ella quiere dar cuenta fenológicamente de la contingencia de la existencia, del mundo y de los otros. Por último, Sartre mantiene deliberadamente las nociones cartesianas de la modernidad, de sujeto y conciencia. La fenomenología le permite inspeccionar el único hecho verdaderamente pertinente, que es su ego, la manera en la que yo recibe, trata y transforma el mundo.
A partir de la posición del sujeto, Sartre sabe comprender, explicar y hacer sentir, pues en lugar de construir sistemas, aclara desde adentro el mundo de cada uno. Mientras que para Heidegger, el ser se hace manifiesto en los así llamados existenciales, sobre todo en el comprender y el cuidado. Para Sartre, el ser se manifiesta en las emociones, y las emociones son modos de la conciencia, náusea y la vergüenza. Sartre piensa al ser como la existencia desnuda, sin justificación y sin sentido.